Pasó en 2017, en una colonia de Ciudad Juárez, cuando yo trabajaba de noche en una farmacia 24 horas y de día dormía a medias. Mi hijo se llamaba Bruno y tenía 9 años. Era callado, de esos niños que miran a los adultos como si ya supieran en qué momento todo se rompe. La tarde que desapareció no hubo gritos, ni persecución, ni vecinos asomados. Solo el portón entreabierto, su mochila tirada y un silencio que se me quedó pegado en la lengua. Corrí 2 calles, pregunté en la tienda, en la cancha, en la casa de una tía, nadie lo vio salir. Y cuando algo no se ve, pero ocurre, el miedo se vuelve una cosa sólida que te empuja el pecho desde adentro. Esa noche me llegó un mensaje desde un número desconocido: no busques. No llames. Espera. No pedían dinero, y eso me hundió, porque entendí que no era negociación, era capricho. Fui a la comandancia con la garganta apretada y el agente me atendió con una calma rara, como si yo estuviera reportando un perro perdido. Me dijo que dejara pasar unas horas. Supe, por la forma en que evitó mis ojos, que ahí nadie iba a moverse por mí. Yo no era devota, pero en mi familia siempre hubo respeto por la Santa Muerte, no como adorno, sino como pacto. Recordé a una señora que vendía velas y estampas cerca del puente y fui con las manos temblando. Le pedí una imagen sencilla, una vela blanca y una recomendación, como quien pide un remedio cuando ya no cree en médicos. La señora no preguntó por qué, solo me dijo que no prometiera por impulso, que ella escucha rápido y cobra parejo, y me dio un puñado de sal envuelto en papel para marcar límites, para que lo que vuelve no se confunda con lo que entra. Armé un rincón en la cocina, vaso con agua, pan, sal, la vela y la estampa. No recé como en misa, hablé como se habla cuando ya no queda orgullo. Le dije que me daba igual quedar como loca, que lo único que quería era a Bruno de vuelta, vivo y entero. Le ofrecí lo único que tenía, disciplina. Le prometí una ofrenda mensual, sobria, sin presumir, y que iba a dejar ciertas cosas que me estaban pudriendo por dentro: el rencor fácil, el pleito con cualquiera, la costumbre de escupir palabras feas para sentir que todavía mandaba en algo. No pedí castigo para nadie, ni justicia, pedí regreso. La primera madrugada sin él fue una cuenta de ruidos: el refrigerador tronando, el perro del vecino, una patrulla lejos, y de pronto, un olor a flores recién cortadas que entró por la ventana cerrada. Me levanté con un golpe de miedo y revisé el patio. Nada. Volví al rincón y la llama estaba derecha, sin moverse. A un lado del vaso con agua apareció una línea de burbujas pegada al vidrio, como si alguien hubiera soplado dentro. Me dije que era mi cabeza buscando señales, pero aún así, sin querer, puse la sal en el piso formando una raya frente a la puerta, igual que me dijo la señora, como si esa raya pudiera detener lo que no se entiende. Al segundo día, otro mensaje: mañana. Lo leí tantas veces que las letras se me hicieron polvo. Esa noche, antes de acostarme, le hablé a la estampa con rabia, con vergüenza, con miedo. Le dije que si me iba a cobrar, que me cobrara trabajando, que me quitara sueño, que me quitara descanso, pero que no se lo cobrara a él. Me quedé dormida sentada, y soñé con pasillos de hospital por el olor a cloro, y al final del pasillo, una figura quieta. Me despertó un motor afuera. Una camioneta vieja se detuvo frente a mi casa sin apagar del todo. Alguien bajó con la cabeza cubierta, cargando un bulto envuelto en una sábana. Lo dejó en el porche, tocó la puerta una sola vez y se fue sin correr, como si supiera que nadie lo iba a seguir. Abrí y ahí estaba Bruno, tibio, respirando, con los ojos cerrados y la boca reseca. No traía golpes, no traía señales. Lo cargué y sentí algo raro, no en su cuerpo, sino alrededor, como si el aire hubiera venido de otro sitio y todavía no supiera cómo acomodarse en mi sala. Cuando al fin abrió los ojos, me miró como si yo fuera la visita. Me apretó la mano y habló sin llanto, con una seriedad que no era de niño. Dijo que lo tuvieron en un cuarto sin ventanas, que escuchaba voces discutir sobre él, que él se quedó callado para no enojarlos, y que entonces llegó una mujer vestida de claro, oliendo a jabón y flores. Dijo que no escuchó pasos, solo sintió que la presencia estaba ahí,
y que esa mujer le tocó la frente y le pidió que no volteara, que caminara con ella aunque todo estuviera en penumbra. Dijo que en un momento oyó mi voz llamándolo, clarita, como si yo estuviera a 2 metros, y él quiso correr hacia ese llamado, pero la mujer le apretó la mano con fuerza y le ordenó que no, que esa voz no era mía, que a veces la desesperación imita la voz de una madre para que el niño se pierda por su cuenta. Me contó que caminaron por pasillos que cambiaban, que parecía que iban a salir y luego estaban de nuevo dentro, y que la mujer no se desesperó, avanzaba como si el tiempo le perteneciera. Bruno dijo que ella no le prometió nada, solo lo llevó, y que al final vio una puerta con luz de calle, oyó perros, oyó un motor, y sintió que lo dejaban sentado un instante. Luego, el toque en nuestra puerta. Al terminar, se quedó dormido de golpe. Yo me quedé mirando su pecho subir y bajar, esperando que aquello fuera una trampa. Amaneció y seguía ahí. Fui con la señora de las velas a dar gracias, y ella solo asintió, como si ya lo supiera. Ahora cumple, me dijo, porque si te dio, fue porque aceptó tu palabra. Cumplí. Cada mes, vela blanca, agua, pan, flores claras. Y por un tiempo creí que el milagro venía limpio. Hasta una noche en que la vela se apagó sola 2 veces seguidas, sin viento. El perro comenzó a llorar hacia la puerta, como si alguien estuviera parado del otro lado. Y ese olor a flores volvió, fuerte, recién abierto. En el vaso de agua aparecieron granitos de sal pegados al vidrio formando un caminito, como una indicación. Me quedé inmóvil, sintiendo pasos leves en el pasillo de la casa, pasos sin prisa, pasos que no buscaban esconderse, porque lo que no teme no se apura. Al día siguiente Bruno, sin verme, dijo bajito que la señora todavía estaba afuera, cuidando, y que no podía irse hasta que yo dijera la promesa completa, sin cambiarla ni suavizarla. Me dio terror entenderlo, yo había prometido en pedazos, según me convenía, y a la palabra le faltaba el final. Me arrodillé frente al rincón y repetí todo, exacto, como lo dije aquella primera noche, con la boca seca, sin querer equivocarme, porque sentí que una sílaba mal dicha podía cambiarlo todo. Esa misma tarde tocaron a la puerta. Una mujer desconocida, cabello recogido, ropa sencilla, me entregó un carrito de juguete de Bruno, uno que yo creía perdido desde meses antes. Dijo, se le quedó, y se fue sin esperar respuesta. No supe de dónde venía, ni cómo supo mi nombre. Solo vi, al alejarse, que caminaba sin hacer ruido y el aire se quedó con olor a jabón. Desde entonces no he vuelto a recibir mensajes. Bruno creció y rara vez habla de eso. Pero cuando pasa frente al rincón, baja la mirada como si recordara una regla. Yo cumplo sin fallar, porque aprendí algo que no se cuenta con facilidad. Hay milagros que te devuelven lo que amas, sí, pero no por lástima, sino por contrato, y la parte más aterradora no es pedirlos, es vivir sabiendo que alguien, paciente, te está mirando para que no olvides pagar. Pacto de vela. Fue en 2014, en un barrio viejo de Tepic, cuando entendí que un favor concedido puede sonar como bendición y, aún así, dejarte con el pecho apretado para siempre. Yo no era devoto como lo presume la gente, yo era de esos que dicen respetar y ya, porque crecí viendo altares en patios, en talleres, en esquinas donde la luz se iba temprano. Mi tía Reina sí lo era. Tenía 70 y tantos, manos temblorosas por el azúcar alta y una calma rara, como si hubiera hecho las paces con cosas que los demás ni alcanzamos a nombrar. Vivió rodeada de pleitos, pérdidas, amenazas sin firma, y aún así nunca la vi pedir justicia. Pedía, siempre, que la dejaran tranquila. Esa tarde me habló para que la llevara con una señora que curaba con rezos y plantas. Me pidió que no dijera a nadie, ni a mis primos, porque se ponen intensos. Cuando llegué por ella, ya estaba lista con un suéter delgado y una bolsa negra donde guardaba sus cosas de fe, veladoras, un listón, una estampita gastada, monedas. No me miró como alguien que va a una cita médica, me miró como quien ya tomó una decisión. En el camino no me soltó el brazo, y eso me asustó más que cualquier palabra.
Mi tía no era de pedir apoyo. La calle olía a tierra caliente y gasolina, y por la ventana vi un perro flaco que me siguió la mirada como si supiera que algo iba a cambiar. La señora se llamaba Mina, vivía detrás de una miscelánea, en un cuarto donde todo estaba limpio y, aún así, se sentía pesado. No había música ni tele, solo un ventilador sonando bajo y un altar con flores secas y vasos con agua. Mi tía no pidió salud. No pidió dinero. No pidió que castigaran a nadie. Solo dijo, con voz segura, que estaba cansada, que ya había vivido suficiente miedo y que no quería irse con sufrimiento. Mina la escuchó sin sorpresa. Le preguntó si estaba dispuesta a dejar algo a cambio. Mi tía sintió, como si ya lo hubiera pensado meses. Yo quise interrumpir, decir que habláramos primero con un doctor, que no hiciera locuras, pero me quedé helado porque, en ese momento, el ventilador bajó su ritmo sin que nadie lo tocara, como si el aire se acomodara para escuchar mejor. Mina me pidió que saliera un rato. Afuera, la miscelánea estaba cerrada y la calle se veía demasiado larga. Pasé unos minutos mirando la sombra de los cables, tratando de convencerme de que todo era un teatro para consolar a una anciana. Entonces escuché mi nombre desde dentro, una sola vez, y fue mi tía, pero no con su tono, sonó como cuando alguien te llama desde lejos en un sueño, con una emoción que no identificas. Cuando volví a entrar, mi tía estaba sentada, normal, respirando parejo. Mina me dijo que todo estaba hecho, que esa noche no la dejaran sola, que no intentaran retenerla con llantos ni promesas, y que si alguien soñaba con ella, no lo tomaran como simple recuerdo. Luego me extendió un listón negro y una moneda envuelta en papel, y me pidió que lo guardara sin abrirlo hasta después. En casa, mis primos se molestaron cuando supieron. Me acusaron de meter ideas raras. Mi madre se puso a rezar como si pudiera atrasar el calendario. Mi tía, en cambio, se dedicó a ordenar fotos, doblar ropa, repartir cosas pequeñas con una paciencia hermosa. Me dio una bolsa con galletas y me dijo que no me sintiera culpable, que lo peor no era la muerte, sino prolongar el terror por costumbre. Esa noche cenamos con ella. No hubo grandes discursos. Mi tía comió poco, se rió de una tontería y pidió que le abrieran la ventana. Entró un aire tibio con olor a lluvia lejana, y en la pared, por unos segundos, la luz del poste de la calle hizo una figura alargada que parecía moverse con un ritmo propio. Me quedé mirando, esperando que mi mente se acomodara, pero la forma no se quedó quieta hasta que mi tía cerró los ojos, como si al hacerlo también cerrara algo más. Nos turnamos para acompañarla. Me tocó cerca de medianoche. Mi tía dormía con una sonrisa tranquila y yo, sentado en una silla, escuchaba los ruidos normales de la casa, tuberías, el refrigerador, pasos de algún vecino. Todo era ordinario, y por eso, cuando pasó lo extraño, me golpeó como un balde de agua. En la cocina, donde nadie estaba, sonó la cuchara contra un vaso, una sola vez. Me paré rápido, pensando que era mi madre. No era nadie. El vaso estaba en su lugar, y el agua dentro tenía una vibración mínima, como si acabaran de tocarlo. Sentí un frío seco en la nuca, no de temperatura, sino de presentimiento. Volví al cuarto. Mi tía seguía igual, respirando despacio. Me acerqué para acomodarle la cobija y, al rozarla, me di cuenta de algo. Su piel estaba tibia, pero su mano tenía una liviandad extraña, como si el cuerpo empezara a ser solo un traje que alguien ya no piensa usar. Me quedé ahí, sin llorar, sin hablar, esperando el siguiente instante. Lo que más me marcó no fue verla partir, sino la paz con la que lo hizo. No hubo queja, no hubo gesto de dolor. Solo una exhalación larga, como quien termina un trabajo. Y en ese momento, desde la ventana abierta, entró un olor limpio, como a jabón recién usado, y el aire se sintió brillante, casi amable. La casa no se puso oscura. La casa se quedó en silencio, con una calma que daba miedo porque parecía prestada. Mi madre llegó, tocó el brazo de mi tía y soltó un llanto contenido. Mis primos despertaron y se armó un caos de abrazos, rezos, teléfonos.
Yo me quedé quieto, como si algo me estuviera pidiendo que no rompiera esa tranquilidad con escándalo. Recordé las palabras de Mina, no retenerla. Esa madrugada, cuando por fin nos quedamos dormidos por cansancio, soñé con mi tía. No era un sueño tierno. Era un sueño nítido. La vi de pie, con la misma ropa de la cena, pero se veía más joven, como si le hubieran quitado el peso de los años. No había sangre, no había escenas raras. Solo ella, mirándome con una gratitud tan grande que me ardieron los ojos. Detrás, una luz suave, como de foco cubierto con tela blanca. Mi tía levantó la mano y me mostró la moneda envuelta en papel que yo guardaba, como si supiera exactamente dónde estaba. No habló, pero entendí el mensaje, cumpliste. Luego señaló el patio, donde estaba el altar pequeño que ella tenía, y vi una vela encendida que no era de nuestra casa. Desperté sudando. Fui directo al cajón donde guardé el papel. Lo abrí, aunque Mina me dijo que no lo hiciera antes. Adentro estaba la moneda, y el listón negro tenía un nudo hecho de una manera que yo no sabía hacer. Olía a cera. En el borde del papel, con letra temblada, había una frase corta: no me llames de regreso. Esa misma mañana, mi primo menor juró que soñó a mi tía riéndose, sentada en una banca, bajo una luz tranquila, como si estuviera agradeciendo por fin descansar. Mi madre dijo que la vio en el sueño despidiéndose, serena. Todos contaban esos sueños como consuelo, y yo asentía, pero no dije lo del papel. Porque desde ese día, cada vez que alguien, por dolor, intenta hablarle a mi tía en voz alta, en la cocina suena una cuchara contra un vaso, una sola vez, como advertencia. Y porque una semana después, cuando por fin me atreví a ir con Mina para preguntarle qué significaba el nudo, ella solo me miró y me dijo algo que todavía me pesa: mi tía pidió partir sin sufrimiento, y se lo concedieron, pero el precio fue claro. La paz llegó. El milagro se cumplió. Y aún así, en esta casa aprendimos que hay despedidas que no aceptan segundas vueltas, porque lo que te da descanso también sabe cobrarte el intento de romper el trato. Agua de la Niña Blanca. En 2016 yo no era creyente de nada, ni de santos ni de promesas, solo de mapas y de números. Trabajaba como voluntario en un grupo de búsqueda en el desierto, de esos que salen con garrafones y botiquín a rastrear gente perdida entre los cerros y los llanos, cerca del límite norte. A veces llegábamos a tiempo, a veces no. Eso te rompe por dentro, pero también te vuelve práctico. Aprendes a leer el terreno, a reconocer huellas frescas, a distinguir un camino real de uno inventado por el miedo. Aquella tarde el calor estaba raro, como si el aire se hubiera quedado sin ganas de moverse. El cielo parecía de lámina y hasta los opilotes daban vueltas más alto, como si no quisieran bajar a ver nada. Íbamos 2 camionetas, 3 voluntarios por lado. Yo llevaba el radio y un cuaderno con coordenadas. Nos habían pasado el aviso de una familia, 3 adultos y 2 niños, vistos por última vez cerca de una brecha que se pierde entre mezquites. Los encontramos por algo que no era humano, un brillo de plástico en medio de la tierra. Primero fue una bolsa, luego una cinta, luego una servilleta doblada como si alguien hubiera querido dejar una señal. Seguimos la línea y, a unos 100 metros, los vimos sentados pegados a la sombra mínima de una piedra. No estaban desmayados, pero estaban en ese punto en que la mente ya no decide, solo aguanta. La mujer más joven traía un bulto envuelto en una camisa. No era un bebé, era una imagen pequeña, de esas que caben en la palma. Una figura vestida, con una túnica clara, con una guadaña pintada y una balanza, guardada como si fuera lo único que sí podía salvarse. Me acerqué despacio, para no espantar. El hombre mayor levantó la mano pidiendo calma. Tenía los labios partidos, la mirada reseca, pero hablaba con una seriedad rara, como si en lugar de estar perdido estuviera cumpliendo un trámite. No nos deje aquí, dijo, casi sin fuerza. No hubo más. Les dimos agua a sorbos, como se hace para que no se les reviente el estómago.
Revisé a los niños, piel caliente, ojos apagados, pero conscientes. El más grande apretaba una estampita contra el pecho. La mujer no soltaba el bulto. En su muñeca traía un listón negro, gastado de tanto sudor. Mientras los estabilizábamos, noté algo que me inquietó. Alrededor de ellos había huellas, pero no como las que deja un grupo caminando. Había marcas de ida y vuelta, círculos, pasos repetidos. Como si hubieran estado caminando alrededor de un punto durante mucho tiempo y no avanzaran. Miré el GPS. La señal brincaba. La flecha se giraba como trompo. Mi compañero dijo que quizá era interferencia, pero yo conocía ese aparato. Si fallaba, fallaba recto, se congelaba. Aquí se volvía loco, como si el terreno no quisiera ser leído. Le pedí al hombre que me señalara por donde habían venido. Extendió el brazo y apuntó hacia un rumbo que no tenía sentido. Si venían de ahí, nos habrían cruzado a nosotros una hora antes. Si venían de otro lado, entonces sus huellas no cuadraban. La mujer me vio revisar el suelo y, con un movimiento lento, levantó la camisa y mostró el altar portátil, una base de madera chiquita, 2 veladoras ya apagadas, una bolsita con sal y la imagen. Olía a cera vieja, a colonia barata, a promesa. Ella nos trajo, dijo, y no sonó a locura. Sonó a alguien que ya no tiene otra explicación. No quise discutir. En el desierto discutir es perder aire. Les dije que íbamos a sacarlos. Preparé el camino para regresar a las camionetas y ahí empezó lo raro de verdad. Caminamos 10 minutos y el paisaje se repitió. El mismo mezquite torcido, la misma piedra partida, la misma mancha de tierra. Volvimos a caminar, cambié el rumbo, marqué el punto con un trapo amarrado a una rama. 10 minutos después, el trapo volvió a aparecer enfrente, como si el desierto nos estuviera doblando el camino para regresarnos al mismo sitio. Mis compañeros se pusieron tensos. Yo lo oculté lo mejor que pude, pero el sudor que me corría por la espalda ya no era solo por el calor. La familia empezó a mirarnos como si nosotros también fuéramos una señal, no un rescate. La mujer apretó el bulto contra el pecho y murmuró una oración que yo no alcancé a entender completa. No fue una escena dramática, fue algo íntimo, como quien repite una receta para no equivocarse. El hombre mayor sacó una moneda del bolsillo, la limpió con los dedos y la puso en la base del altar. Aquí fue, dijo, señalando el suelo. Aquí la paramos. Yo pensé que se refería al descanso, a la sombra. Pero el tono era otro. Aquí la paramos sonaba como aquí la colocamos para que nos viera. Les pedí que me explicaran. El hombre tragó saliva. Se habían quedado sin agua al mediodía. Los niños ya no querían caminar. Habían cargado a uno por un rato, al otro se le dormían los pies. Vieron a lo lejos lo que parecía un charco y corrieron, pero era solo un reflejo. Entonces la mujer sacó la imagen, la puso en el suelo y le habló como se le habla a alguien de la familia. No pidió riqueza, no pidió papeles, pidió agua y camino. Después de eso, según él, el aire cambió. No sopló viento, pero el calor dejó de pegarles directo. El horizonte dejó de temblar. Caminando unos pasos encontraron un pequeño claro entre plantas y en ese claro había humedad de verdad. No un espejismo. Tierra oscura. Una depresión con agua tibia, suficiente para llenar las manos, para mojar labios, para que un niño llorara de alivio. Yo, que he visto charcos que aparecen después de lluvias lejanas, estaba listo para creer en una explicación simple. Pero el hombre dijo algo que me heló, que el agua no venía de arriba. Venía de abajo, como si alguien la empujara hacia afuera solo para ellos, solo en ese punto. Quise buscar el claro. Les pedí que me llevaran. El hombre miró a la mujer. La mujer miró la imagen. Y entonces caminó 3 pasos y señaló, segura. No había nada. Solo tierra seca, piedras y un silencio aplastante.
Me arrodillé, escarbé con la navaja, olí la tierra, busqué humedad. Nada. Ni un olor a mojado. Ni una mancha. Era como si el lugar hubiera sido borrado. La mujer se desesperó, pero no gritó. Se quedó quieta, tragándose el miedo, y volvió a acomodar el altar portátil en el suelo. La moneda brilló un segundo y luego se opacó. Ella puso la mano encima de la base y dijo, apenas audible: no nos deje. En ese instante mi radio tronó con estática y luego, clarito, escuché mi nombre. Era la voz del coordinador desde la base, preguntando por nuestra ubicación. Respondí y, por primera vez en media hora, el GPS se estabilizó. La flecha dejó de girar. Marcó una ruta directa hacia las camionetas, como si el desierto hubiera soltado el nudo. Volvimos a caminar y ahora sí avanzamos. El paisaje cambió. Los mezquites ya no eran los mismos. Las piedras no repetían su forma. En 15 minutos vimos el brillo de la carrocería a lo lejos. Cuando subimos a la familia, la mujer no guardó la imagen. La sostuvo en el regazo, mirando hacia la ventana como si esperara ver algo siguiéndonos. Yo intenté no mirar demasiado, pero había una sensación de compañía en el aire, como si en la cabina hubiera alguien más, callado, escuchando. Esa noche en el campamento, mientras llenábamos reportes, la familia se quedó en una carpa con suero y cobijas. Nadie les preguntó detalles. En ese trabajo uno aprende a respetar lo que la gente necesita creer para seguir respirando. Antes de irse, el hombre mayor se me acercó y me puso la moneda en la mano. La misma. Es para usted, dijo. Para que no se le olvide el favor. Yo no la quise, pero insistió. Se fue y me dejó la moneda tibia, como recién sacada del sol. Pasaron semanas. Seguimos saliendo a buscar. En un punto del desierto, cerca de donde los hallamos, empezaron a aparecer cosas, botellas vacías acomodadas en círculo, listones negros amarrados a ramas, veladoras apagadas. Un altar improvisado por gente que ni siquiera conocía a la familia, pero que había oído la historia. Ahí te salva, decían. Ahí aparece agua. Una madrugada, después de una búsqueda pesada, me quedé solo revisando el equipo. En el bolsillo encontré la moneda. Yo juraba haberla dejado en mi casa. La puse en la mesa y la miré un rato, intentando convencerme de que todo era cansancio. Entonces noté que olía a cera. Y, por un segundo, tuve la certeza absurda de que si volteaba la vista, vería a alguien parado detrás de mí, esperando que yo también dejara algo a cambio. No volteé. Guardé la moneda, apagué la luz y me fui a dormir con la idea clavada en la cabeza: el desierto no da nada gratis. La gente dice milagro cuando no entiende el precio, pero el precio siempre llega, aunque sea en silencio, aunque sea en forma de una ruta que se endereza de golpe, o de un objeto que vuelve a tu bolsillo cuando ya no debería estar ahí. Desde entonces, cada vez que salgo a buscar, llevo agua extra. Y también llevo respeto. Porque aprendí que hay favores que salvan vidas, sí, pero también te dejan marcado con una deuda que no sabes cuándo van a cobrarte. Belleza prestada. En 2018 yo tenía 23 años y trabajaba en un call center de Hermosillo, en un edificio frío donde la luz blanca no perdona nada. Ahí aprendí a encogerme. No por flojera, sino por costumbre. Me peinaba rápido, me vestía para pasar desapercibida y hablaba lo menos posible, porque en cada pausa sentía que alguien me estaba midiendo con los ojos. No era que yo fuera fea como dicen los demás. Era peor, yo me creía así. Y cuando una se cree algo durante años, empieza a caminar con esa palabra pegada a la espalda. La primera vez que escuché de la Santa Muerte fue por Estela, una compañera que siempre traía perfume caro aunque cobraba lo mismo que yo. Una madrugada, en la salida, me dijo que no era suerte lo suyo, que era cumplimiento. Lo dijo como si hablara de un trámite. Yo me reí por nervios.
pero Estela no se ofendió. Solo me miró con lástima, como si yo estuviera viviendo sin una herramienta básica. Una semana después, cuando me quedé sola en el turno nocturno por un recorte de personal, me pasó lo que me empujó a creer en cualquier cosa. El supervisor nuevo, un hombre que apenas llevaba días, me tomó del brazo en un pasillo y me apretó con una sonrisa limpia. No hizo falta un golpe para entenderlo. Bastó su mano, bastó el silencio de las cámaras que justo esa noche no grababan. Me solté, me encerré en el baño y me miré al espejo sin llorar, con los ojos secos de puro coraje. Me vi pequeña. Me vi fácil. Esa misma noche fui a la casa de Estela. Vivía en una colonia tranquila, pero su sala parecía otro mundo. Veladoras, flores ya cansadas, una figura cubierta con tela, el aire oliendo a cera y a metal. Estela no me preguntó mucho. Me dejó sentarme y me puso un vaso con agua. Luego levantó la tela con cuidado. La vi. No era la figura caricaturesca que uno imagina. Era una presencia. No por lo que se veía, sino por lo que me hizo sentir, como si alguien, por fin, me estuviera mirando de frente y sin prisa. Estela me dijo que pidiera lo que de verdad necesitaba, no lo que sonaba bonito. Yo no pedí amor, ni dinero, ni venganza. Pedí belleza, con una vergüenza que me quemó la garganta. Y añadí, casi sin voz, que estaba cansada de que me trataran como si no valiera. No recé como las abuelas. Hice lo único que me salió, hablar como hablo cuando estoy sola. Prometí cosas simples, dejar de mentir por miedo, renunciar a un trabajo donde me estaban quebrando, volver a visitar a mi mamá sin inventar pretextos. Y pedí una señal. Algo pequeño. Algo que me dijera que no era una burla. Salí de ahí con una sensación extraña, como si me hubieran echado agua fría por dentro. Esa noche dormí poco. Soñé con un espejo que no reflejaba mi cara, sino mi postura. En el sueño yo estaba derecha, sin encoger los hombros, como si por fin me cupiera mi propio cuerpo. Al día siguiente no pasó nada mágico. Mi cara seguía igual. Mis ojeras, mi acné por estrés, mi cabello rebelde. Todo igual. Me arreglé como siempre y fui a trabajar. Pero al entrar al elevador, un guardia que nunca me había dirigido la palabra me saludó por mi nombre. Me dejó pasar primero. Me miró como si yo fuera alguien a quien conviene respetar. En el piso, un compañero me cedió su silla sin que yo lo pidiera. Y cuando hablé en una llamada, el cliente bajó el tono, como si de pronto mi voz pesara más. Me pareció coincidencia. Me aferré a esa explicación para no sentir miedo. Los cambios siguieron. No eran halagos, no eran flores. Era otra cosa, espacio. La gente se apartaba para que yo pasara. En las juntas me escuchaban. Y lo más raro, lo que me empezó a inquietar, fue que algunos desconocidos me veían con una familiaridad que no cuadraba. Una tarde, en la parada del camión, una señora se me acercó con los ojos húmedos y me tocó la mejilla con dedos temblorosos, como quien comprueba que algo es real. Me dijo un nombre que no era el mío y luego se disculpó rápido, apretándose el pecho, como si le doliera la confusión. Comencé a notar miradas desde lejos, miradas largas, serias, como si yo estuviera usando un uniforme que otros reconocían. En el súper, un niño me siguió por los pasillos sin parpadear. Su mamá lo jaló con fuerza y me pidió perdón, pero al hacerlo me miró con rencor, como si yo hubiera provocado algo. Yo me decía que era autoestima, que al caminar más firme la gente reacciona diferente. Quise creerlo. Quise disfrutarlo. Hasta que lo vi claro una noche en la ventana del camión. Mi reflejo no era exactamente yo. Era mi cara, sí, pero acomodada como en un retrato que alguien retoca, apenas un poco. La mirada estaba más fija. La boca menos temblorosa. Y lo peor, cuando parpadeé, el reflejo tardó un instante en hacerlo, como si pensara antes de obedecerme. Me bajé 2 paradas antes y caminé rápido hasta mi departamento, con las llaves listas como arma.
Dentro, encendí todas las luces. Fui al baño y me miré de frente. Me repetí mi nombre. Me dije mi edad, mi barrio, la secundaria donde estudié. La cara en el espejo me imitó. Perfecto. Pero yo ya había visto el retraso, ese mínimo error que nadie notaría y que a mí me encendió el estómago. Esa semana recibí mensajes de números desconocidos. No decían groserías. Decían cosas peores, detalles. Mi ropa, mi ruta, la hora en que apagaba la luz. Uno decía, hoy te miraste distinta, te queda bien. Otro, así te recuerdo. Fui con Estela y le exigí explicaciones sin elevar la voz, porque mi miedo era más grande que mi coraje. Estela me escuchó y solo me dijo que la santa cumple, pero no como uno imagina. Me pidió que pensara qué había pedido exactamente. Yo recordé mis palabras y me helé. Yo no pedí un rostro nuevo. Pedí que me trataran diferente, que me respetaran, que yo me viera fuerte. Eso estaba pasando. Pero, ¿a qué costo? La noche que todo se rompió fue al salir del trabajo. Caminaba hacia el estacionamiento cuando vi a una mujer recargada en un coche, viéndome como se mira un milagro con rabia. Se acercó y me habló sin gritar, con una calma que da más miedo que un insulto. Me dijo que no era justo, que ella se había ido y ahora yo caminaba con esa presencia encima, como una prenda robada. Me mostró una foto en su celular, una muchacha parecida a mí, pero no igual, con mi misma forma de mirar, con la misma rigidez en la boca. Es mi hermana, dijo, y su voz se quebró en seco. Y desde que tú apareciste, mi mamá se despierta diciendo que la escuchó en la sala. Me quedé sin aire. No porque creyera en fantasmas, sino porque entendí lo que estaba pasando. No era que yo fuera más bonita. Era que algo en mí se estaba volviendo familiar para otros, demasiado familiar, como si yo fuera un molde donde se pegaban recuerdos ajenos. Esa noche apagué todos los espejos. Los cubrí con sábanas, con toallas, con lo que encontré. Me acosté y traté de no pensar, pero el departamento se sintió lleno, como si las paredes estuvieran ocupadas por gente que no entró por la puerta. Escuché pasos de vecinos, normal, pero entre esos ruidos normales había pausas largas, silencios tensos, como cuando alguien espera que le respondas. No me levanté. Me hice la dormida. Me repetí que todo era sugestión. Hasta que, desde el pasillo, escuché el sonido mínimo de tela deslizando. Como si alguien, con paciencia, estuviera destapando uno de los espejos. Me quedé inmóvil. Quise gritar, pero el aire se me atoró. Abrí los ojos lo justo para ver la rendija de luz bajo la puerta del baño. No podía ver el espejo, pero sí vi algo peor, una sombra que no coincidía con nada, una silueta erguida, demasiado quieta, como posando. Sentí entonces una certeza absurda, limpia. No estaban viniendo por mi cara. Estaban viniendo por la fuerza que yo había pedido. Por esa versión de mí que ya no se encogía. Por esa belleza que no era brillo, sino autoridad. Al día siguiente renuncié. Cumplí mi promesa. Me fui a casa de mi mamá y le pedí quedarme un tiempo. Ella me vio y sonrió, orgullosa, como si yo hubiera crecido de golpe. Me abrazó fuerte y me dijo que me veía distinta, que me veía bien. Esa noche, en el cuarto de mi adolescencia, volví a mirarme al espejo, sin cubrirlo. Lo hice porque necesitaba comprobar algo. Me paré derecha. Levanté la barbilla. Y ahí, en mi propia cara, vi la trampa. Yo no me veía hermosa. Yo me veía intocable. Y detrás de mis ojos, por un instante, como una luz prestada, vi a alguien más mirando conmigo, segura, firme, satisfecha. No recé. No pedí perdón. Solo entendí que el milagro no había cambiado mi rostro. Había cambiado el modo en que el mundo me reconocía. Y cuando la gente reconoce algo que extraña, algo que desea, algo que le duele, se vuelve peligrosa. Desde entonces evito los espejos por la noche. No porque tema ver monstruos, sino porque a veces, si me quedo mirando demasiado,
Siento que mi reflejo se cansa de imitarme y empieza a sostenerme la mirada como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo cuánto tiempo más me va a dejar usar esta belleza que no es mía. El jardín que cobra. Yo era de los que se creen intocables, no por valiente, sino por costumbre. En mi mundo uno aprende a no mirar atrás, a no anotar nombres, a no soñar. Hasta que una noche de 2014, en el norte de Sinaloa, entendí que mi turno estaba cerca. No me casaron con tiros. Me casaron con calma. Salí de un taller, subí al carro y vi, en el espejo, una camioneta gris sin luces. Me siguió 3 calles y se emparejó. Un hombre me mostró una foto de mi madre. No dijo amenazas. Solo movió la cabeza, como quien marca una fecha. Luego se fue, lento. Llegué a mi casa con la boca seca. Cerré, puse doble seguro, revisé cada cuarto. Nada. Pero el aire olía a tierra mojada aunque no había llovido. Saqué una estampa vieja que mi tía me dio, la Santa Muerte, blanca, con una balanza chica. Yo antes me burlaba. Esa noche no pude. No armé altar. Dije, si ya me toca, hazlo rápido. Y si no, dame un modo de salir. Me venció el sueño con la frente sobre los brazos. Soñé un patio seco, con plantas tristes y un camino de piedra. En medio, una pala clavada. Al fondo, una figura quieta con manto claro. No vi rostro. Sentí peso en el pecho. La figura señaló la pala y luego mis manos. Desperté de golpe. Tenía un grano de tierra pegado en la palma, húmedo. Revisé ventanas y piso. Todo estaba limpio. Me juré que era la mente jugando. Esa misma noche el sueño volvió, igual, y al tomar la pala sentí pasos, lentos, como de alguien que ya conoce mi sala. Me desperté sudando y escuché pasos reales en el pasillo. Agarré mi arma, alumbré, busqué. No había nadie. Pero la entrada estaba entreabierta y yo recordaba haberla cerrado con seguro. En la losa vi una marca larga, como si algo pesado se hubiera arrastrado. Volvió el olor a tierra mojada. Ahí entendí que la estampa no era adorno. Y que la señora no venía a darme paz gratis. Abrí el cuarto oculto donde guardaba lo que no se menciona. Metí todo en costales y salí de madrugada. En el camino sentía que alguien iba atrás, aunque no veía luces, como si el mismo aire me empujara. Me detuve en un tramo solo. Abrí la cajuela. Quise tirarlo todo y seguir igual. Pero vi, dentro de mi cabeza, el patio del sueño y la pala clavada. No era esconder. Era entregar. Fui al cuartel de un municipio pequeño. Pedí hablar con un mando. Puse los costales en el piso y dije mi nombre completo. Conté rutas, claves, apodos, fechas. Yo esperaba la celda, el golpe, el fin. No pasó. Me dejaron en una oficina sin ventanas. Horas. Luego llegó un civil, voz calmada, mirada fría. Dijo que por lo que solté podían borrarme sin cárcel, con otro nombre. Sonó a trampa. Pero también sonó a lo único que yo había pedido. Me subieron a una camioneta, me taparon los ojos y me llevaron lejos. Cuando me quitaron la venda, estaba en un centro de retiro en la sierra, en otro estado. Trabajo, silencio, reglas simples. Nadie pregunta tu pasado. Me dieron un cuarto y una tarea, el jardín. La primera vez que tomé una pala de verdad me dieron ganas de vomitar. Era igual a la del sueño. Cavé en tierra dura, bajo sol fuerte. Lo peor era que, al caer la tarde, oía pasos en la grava detrás de mí aunque estuviera solo. Una semana después hallé una esquina del jardín que siempre estaba húmeda. Los otros me dijeron que no sembrara nada ahí. No pega. Asentí. Pero en las noches el olor subía hasta mi puerta, como si el piso respirara.
Los sueños siguieron. Era el mismo jardín del Retiro. La figura del manto claro estaba siempre cerca de esa zona. No hablaba. Solo esperaba. Yo despertaba con tierra en los dedos, como si hubiera acabado dormido. Un día, podando una rama baja, vi un rosario colgando. Era igual al que yo le quité a un hombre en un trabajo, años atrás, y que tiré. Nadie aquí sabía eso. Sentí miedo, del limpio. Esa noche no dormí. Cerca del amanecer, los pasos sonaron dentro de mi cuarto, dando vueltas en el piso. No en el pasillo. Aquí. Yo apreté el rosario y dije, ya entendí, ¿qué falta? Al día siguiente, el anciano que dirige el lugar me llamó. Me dio una bolsa de semillas y una orden, siembra en la parte que no pega. Si no nace, te vas. No explicó más. Obedecí. Hice surcos en esa tierra húmeda. Enterré semillas, tapé con cuidado, regué poco. Al final vi en el suelo una marca fina, como trazo de balanza. Sentí el peso en el pecho. Pasaron días. Nada. Pensé que me sacarían y yo volvería al mundo de donde escapé. La cuarta mañana, la tierra se abrió apenas. Salió un brote. Al sexto día, la planta estaba firme. Era de un verde pálido, raro para esa zona. Los demás decían suerte. Yo no dije nada. Ese brote traía el mismo olor a tierra mojada de mi casa. Esa noche dormí de corrido, sin sueños. Creí que era el milagro. Pero al amanecer vi el lugar vacío. La planta ya no estaba. No había huellas, ni hojas. Solo el hoyo limpio. Metí la mano y toqué metal. Saqué una balanza pequeña, del tamaño de una uña, fría como agua de pozo. En ese instante escuché una voz, no de afuera, sino de mi memoria, con el tono exacto de mi madre cuando me llamaba de niño. Dijo mi nombre real. Una sola vez. Se me doblaron las piernas. No era premio. Era cobro. Desde entonces sigo aquí. Ya no cargo armas. No corro. Trabajo la tierra. Pero cada tarde, cuando baja el sol, oigo pasos en la grava detrás de mí. Y en noches quietas siento que alguien cuenta mis respiraciones. A veces, mientras riego, siento que la tierra me reconoce. Me llegan a la boca sabores viejos, polvo, metal, sudor. No veo nada raro, pero el jardín cambia solo, una piedra se mueve, una rama aparece donde ayer no estaba. Yo lo corrijo y vuelvo a empezar, como si el trabajo no terminara. He intentado rezar, pero se me atoran las frases. Lo único que puedo hacer es cuidar cada planta. Y aún así, cuando cae la noche, juro que alguien se queda detrás de mí, esperando que me voltee. La gente del Retiro cree que me salvé. Yo también lo creí. Hasta que entendí lo más duro, la Santa Muerte sí me dio otra vida, pero me dejó despierto para pagarla. Me dejó una balanza, para que no olvide que hay cuentas que se pagan igual, aunque no exista una celda. Y mi pecho no se calma. La deuda del refugio. No sé en qué momento mi barrio dejó de ser colonia y se volvió un territorio, uno de esos lugares donde la gente aprende a caminar pegada a las bardas, a bajar la mirada, a no preguntar por qué faltan vecinos, por qué las patrullas pasan lento y nunca se detienen. Fue en 2018, en la periferia de Culiacán, cuando entendí que aquí la suerte no existe, aquí uno se salva por casualidad o por pacto, y yo terminé haciendo ambos. La primera vez que le pedí ayuda a la Santa Muerte fue por miedo, no por devoción bonita. Venía de trabajar doble turno en una llantera, salí tarde, y en la esquina vi una camioneta apagada, vidrios oscuros, música sin ganas. Me aceleré, alcancé a escuchar mi apodo, el que solo usan en el barrio. Me paralicé, porque en esos segundos uno sabe si lo van a asaltar o si lo van a levantar, y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Seguí caminando como si no oyera nada,
pero por dentro ya estaba rezando a quien fuera. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a la casa de doña Chelo, la señora que vende veladoras y limpia con hierbas, la que nunca se mete en pleitos pero a la que todos respetan, porque cuando alguien se pierde, ella es la primera en decir por dónde no buscar. Le pedí una veladora blanca, una de esas con imagen de la niña, y me tembló la mano cuando dejé el billete. Doña Chelo no me juzgó, nomás me miró como si ya supiera. Si vas a pedir, cumple, me dijo, sin levantar la voz. En mi cuarto prendí la veladora en un plato, puse un vaso de agua y una moneda. No hice promesas grandes, solo le pedí una, llegar vivo a mi casa, que nadie me siguiera, que mi mamá no se quedara sola. Me quedé viéndola arder hasta que me dolieron los ojos, y ahí fue cuando pasó lo primero, algo tan mínimo que cualquiera lo llamaría coincidencia, pero a mí se me quedó grabado. Se fue la luz en toda la cuadra, menos en mi cuarto. Todo estaba negro afuera, los gritos de los vecinos, los perros alborotados, pero mi foco quedó encendido como si lo alimentara otra cosa, y el aire se puso pesado, como cuando antes de una tormenta. Me dio vergüenza pensar que estaba inventando, pero la veladora se movió sola, la flama inclinándose como si alguien respirara cerca del vidrio, y yo sentí una certeza rara, no de paz, sino de orden, no es para ti solo. Esa misma tarde pasó lo de los niños. En el callejón de atrás se juntaban a jugar un puñado de chamacos, hijos de gente que se iba a trabajar y los dejaba con el mundo por niñera. Siempre andaban con hambre y las rodillas raspadas. Ese día llegaron corriendo, pálidos, hablando encima unos de otros, decían que unos mayores los habían querido meter a una casa abandonada para enseñarles algo. Nadie quería meterse. Aquí uno aprende a no pelearse con desconocidos. Pero cuando los vi temblando, algo en mí se quebró. Los metí al patio de mi mamá, los senté, les di agua y pan, y escuché. Uno traía el labio partido, otro tenía la camisa jaloneada. Les dije que ahí no entraba nadie a hacerles daño, y lo dije sin pensar en lo que estaba prometiendo. Esa noche volví a prender la veladora, y mientras la miraba, supe lo que doña Chelo había querido decir. Si yo quería protección, tenía que volverme una pared para otros. Empecé con lo que tenía, una lona vieja, 2 sillas, una mesa que era más tablón que mesa, y el patio que mi mamá casi no usaba. Le puse el refugio con pintura negra en un pedazo de cartón. Los niños llegaban después de la escuela, hacían tarea, comían, se quedaban hasta que anochecía. Mi mamá refunfuñaba, pero les servía frijoles como si fueran familia. Yo trabajaba y regresaba rápido, porque el barrio cambia de cara cuando se mete el sol. Los primeros milagros fueron discretos. Un día, al salir de la llantera, vi una moto pegada a mi carro. 2 tipos, casco puesto, mirando. Mi estómago se hizo piedra. Caminé despacio, sin demostrar miedo. Uno levantó la mano como para señalarme, y en ese instante un perro se atravesó, chilló, la moto se ladeó, cayeron. Nada grave, pero suficiente para que se levantaran enfadados y se fueran insultando. Yo me quedé parado, respirando como si acabara de correr kilómetros. Otra noche, cuando ya existía el refugio, se escucharon ráfagas lejos, luego cerca, y todos en mi casa se tiraron al suelo por reflejo. Los niños estaban adentro, encogidos, con los cuadernos abrazados. Yo cerré la puerta, puse una silla atravesada, apagué la luz. Sentí los latidos en la garganta. Afuera, algo pegó en el portón, fuerte, metal contra metal, y yo pensé, hasta aquí llegamos. Pero no entraron. No se oyó más. Al amanecer salí, con el corazón todavía en la mano. En el portón había marcas, como golpes, y en el piso una bala deformada, sin fuerza, como si hubiera caído cansada. La recogí con un trapo y la dejé frente a la veladora, sin decir gracias, porque me dio miedo que agradecer fuera aceptar una deuda. Y la deuda se cobró. Una semana después encontré, en el refugio, un juguete que no era de ningún niño. Una figura de plástico, vieja, con pintura saltada.
Estaba justo en la mesa donde hacen tarea. Les pregunté, negaron todos. Lo tiré a la basura. Al día siguiente estaba de nuevo en la mesa. Lo volví a tirar. Al tercer día, amaneció dentro del cajón donde guardamos colores, como si alguien tuviera llave o como si el objeto supiera regresar. Esa noche no quise alarmar a mi mamá ni a los niños. Me quedé solo, sentado en el patio, con la veladora prendida y el vaso de agua. El aire estaba quieto, demasiado, y los ruidos normales del barrio parecían lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me dio por revisar el plato donde estaba la moneda, y vi que la moneda había girado, no un poco, sino al revés, cara abajo, como si la hubieran volteado con 2 dedos. Ahí entendí que no todo milagro viene limpio. Empezaron a rondar. Un carro desconocido pasando lento, sin prisa, siempre a la misma hora, siempre con los vidrios tan oscuros que parecía que no había nadie. Una vez encontré una bolsita con dulces tirada en la puerta del refugio, amarrada con cuidado, como si fuera un regalo. No la dejé pasar. La tiré lejos. Ese mismo día un señor del barrio me habló de buena onda, me dijo que había gente que admiraba lo que hacía, que no me metiera con los grandes, que cuidara mi lengua. Yo asentí y sentí el sudor frío bajar por la espalda. Esa noche, mientras cerraba, escuché pasos detrás de mí. No corrí, porque correr es confesar miedo. Giré despacio. Era uno de los niños, el más callado, el que siempre trae la mirada como de adulto triste. Me preguntó si mañana iba a abrir. Le dije que sí. Y entonces me dijo algo que todavía me pesa escribirlo, porque fue como si me lo dijera alguien usando su boca. Si cierras, se llevan a uno. No lo dijo llorando ni jugando. Lo dijo plano, con una seriedad que no le cabía. Yo me quedé sin voz. Quise preguntarle quién, quise agarrarlo del hombro, quise llevarlo con su mamá, pero el niño parpadeó, como despertando, y se fue corriendo como si nada. Esa madrugada me quedé despierto. No recé con palabras. Solo me senté frente a la veladora, mirando cómo la flama se estiraba y se encogía, y me salió del pecho una promesa que no quería hacer, que yo me hacía cargo, que yo no iba a cerrar, que yo iba a sostener ese patio aunque me costara la vida. Al día siguiente llegaron más niños. Llegaron 2 madres a agradecer, llegaron otras a pedir que también aceptara a los suyos. Llegó un señor a dejar una caja de leche sin decir su nombre. Llegó una señora con vendas y alcohol para curar rodillas. El refugio creció como crecen las cosas cuando el miedo obliga a la gente a juntarse. Y con eso, la mirada del barrio cambió, porque cuando proteges a niños, te vuelves una luz, y la luz llama tanto a los buenos como a los que quieren apagarla. Lo más extraño fue que, conforme el refugio se llenaba, la violencia cerca de mi cuadra empezó a retroceder, como si el barrio se abriera para rodearlo y no tocarlo. Hubo noches con ruido lejos, pero no aquí. Hubo días con rumores de pleitos, pero no en esta calle. Algunos decían que era suerte. Otros decían que yo tenía palanca. Yo no decía nada. Yo solo cuidaba que los niños comieran y se fueran a casa antes de que oscureciera. Hasta que un jueves, al volver del trabajo, vi el mismo carro oscuro estacionado frente a mi casa. Mi mamá estaba en la puerta, con la cara descompuesta, agarrando el rosario como si fuera un clavo. En el suelo, junto al portón, estaba la figura de plástico que yo tiraba, pero ahora tenía algo pegado, una cinta amarilla, como las que ponen en escenas. No decía nada escrito, pero el mensaje estaba claro. Me quedé parado, y por primera vez pensé en rendirme. Pensé en cerrar, en mudarme, en dejar que el barrio siguiera su curso. Y justo ahí, como si alguien hubiera esperado ese pensamiento, el foco del patio se encendió solo, a plena tarde, igual que aquella primera vez, y la veladora que yo había dejado adentro, apagada, apareció encendida, visible desde la ventana, como una mirada fija. No voy a decir que sentí consuelo. Sentí presión. Sentí que, si yo había pedido protección, ya me la habían dado,
pero el precio era ser protector, sin horario, sin excusas, sin salida. Me acerqué al carro oscuro, no para pelear, sino para que me vieran. Golpeé el vidrio con los nudillos. Nadie bajó. El carro arrancó lento y se fue. Esa noche abrí el refugio como siempre. Les di a los niños lápices y sopa. Los escuché reír bajito, como si la risa fuera un acto de resistencia. Cuando se fueron, barrí, apagué luces, cerré con candado, y antes de dormir me quedé frente a la veladora. El agua del vaso tenía una burbuja pegada al borde, quieta, sin romperse, como una señal detenida. La moneda estaba de canto, imposible. Yo no toqué nada. Solo entendí que la protección no era un escudo gratuito, era un trato vivo, un trato que no se termina cuando uno quiere, porque en este barrio, y con esa fe, los milagros se multiplican, pero también cuentan y cobran. Desde entonces sigo abriendo. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no me fui, me quedo callado. Porque si digo la verdad, si cuento lo del foco, lo del juguete, lo del niño hablando con una voz que no era de niño, nadie me creería, y aún así, algunos se acercarían a pedir lo mismo. Y esa es la parte más oscura, que cuando la gente tiene miedo de verdad, está dispuesta a pactar lo que sea, con tal de salvar a los suyos, aunque luego la deuda te acompañe a la cama, te mire desde la ventana, y te recuerde, noche tras noche, que el refugio no es solo un patio, es una promesa que ya no me pertenece. Pulso prestado. Nunca imaginé que la madrugada del 14 de septiembre de 2017 marcaría el límite entre la vida que conocía y el abismo que me traga cada noche. Soy Héctor Valdés, soldador en un taller de láminas de Empalme, Sonora. Esa noche llovía con furia tropical, la carretera costera se volvió un río que escupía relámpagos. En mi casa de 2 piezas, junto a las vías del tren, dormíamos mi hijo Bruno, de 6 años, y yo. Mi esposa estaba en Guaymas cuidando a su madre enferma. Todo empezó con un estallido de tos. Me levanté creyendo que Bruno tragaba saliva mientras soñaba. Cuando acerqué la mano a su pecho sentí el silencio, su corazón no latía. El foco, corroído por la humedad, parpadeó y reveló el azul en sus labios. Tomé al niño en brazos, marqué al 911, la operadora, saturada por inundaciones, prometió una ambulancia que jamás llegó. Los minutos se hicieron cuerpos pesados. Bruno se enfriaba. Recordé la imagen de la Santa Muerte que mi vecina, doña Pilar, guardaba en un cuarto de madera detrás de su cocina. No soy devoto, pero la desesperación fabrica fe. Crucé la lluvia con el niño como un fardo y golpeé la puerta hasta que Pilar apareció, envuelta en una bata. «Tráelo», dijo con voz de piedra. El santuario olía a copal y aguardiente. En el centro, la figura de 1,20 m, túnica marfil manchada de cera negra, me observaba con cuencas vacías. Pilar encendió un cirio, cortó mi antebrazo con una navaja oxidada y dejó que la sangre tiñera un cuenco de barro. «La niña blanca oye mejor cuando se le habla con hierro y carne», murmuró. Coloqué a Bruno frente a la calavera, me arrodillé en el charco formado por la lluvia que goteaba del techo y grité una oración improvisada. «Llévame a mí, pero deja que respire». No sé cuánto tiempo pasé inclinado. Al abrir los ojos sentí un tirón en la camisa. Bruno tosió, primero un silbido, luego un estallido de aire. Se aferró a mi cuello con fuerza insólita. Sudaba un frío con olor a tierra revuelta. Al amanecer el cielo era un vidrio empañado. Dentro de casa todo parecía normal, salvo Bruno. Caminaba midiendo cada paso, con pupilas dilatadas. No quiso leche ni cereal, chupaba un trozo de cera que había recogido del santuario, como si fuera dulce. Las rarezas crecieron. El perro del taller, viejo y leal, huyó aullando cada vez que él se acercaba. Su voz se volvió hueca, un eco que parecía salir de un túnel. Una tarde lo hallé hablando solo en el patio. Al verme, giró despacio, labios moviéndose sin sonido, ojos negros sin parpadeo. Las noches se llenaron de murmullos, pasos diminutos recorriendo el techo, rasguños en la pared, una respiración ajena junto a mi cama. Pensé que la culpa me enloquecía. El médico dijo que todo estaba bien,
Solo yo veía la sombra que lo envolvía. Un mes después, el primo de mi esposa nos visitó. Al despedirse bromeó, este chamaco está hecho de hierro. Al día siguiente lo encontraron muerto, volcado en la carretera. Recordé los ojos fijos de Bruno siguiendo las luces traseras de la camioneta. El 2 de noviembre, mientras el pueblo encendía velas por sus muertos, Bruno insistió en acompañarme al panteón. Tocó la tierra húmeda sobre la tumba de mi abuelo y sonrió por primera vez desde aquella noche, pero su sonrisa era demasiado amplia, ajena. Al volver, la figura de la santa yacía sobre la mesa de la cocina, rodeada de pétalos de cempasúchil. Tenía la puerta cerrada con llave. Comprendí que el acuerdo no era gratuito. De madrugada corrí a casa de Pilar. ¿Qué quiere de mí? La parca no regala milagros, cobra con intereses. Vigila cómo respira tu hijo, ese aliento no le pertenece. Miré a Bruno dormir. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que no era humano. Pregunté cuánto costaría aquel respiro prestado. Nadie respondió. El año cambió. En enero de 2018 Empalme tembló con incendios repentinos. Una noche soñé a Bruno sosteniendo una vela enorme cuya cera caía sobre madera ardiente. Al despertar su cuarto olía a chapopote quemado. Pedí a mi esposa que se lo llevara unos días, inventé goteras en el techo. No pude confesar que temía a nuestro propio hijo. Solo en casa desmonté el altar y metí la figura en un costal para arrojarla al mar, pero el saco pesaba como plomo. Lo escondí en el taller. Esa misma noche Bruno regresó, traía las manos negras de grasa, la misma del costal oculto. Papá, late muy fuerte, susurró señalando mi pecho. Te van a oír. El costal apareció en la sala, rasgado, la santa erguida sostenía mi reloj de pulso. No recuerdo con claridad los meses siguientes. Vecinos heridos por accidentes imposibles, techos que colapsaban, sirenas constantes. Cada vez que alguien se burlaba del culto, algo terrible ocurría. Bruno observaba desde la ventana con calma de anciano. Fui al párroco a confesarme. Me dio agua bendita y una estampa de San Miguel. La estampa desapareció antes de llegar a casa, el agua se evaporó dejando un residuo blanquecino con forma de hueso. Comprendí que la única salida era devolver el aliento robado. Planeé llevar a Bruno al mar y dejar que el agua reclamara lo que el aire le prestó, pero era incapaz de respirar la idea de hundir a mi propio hijo. La noche antes de partir, Bruno se acercó a mi cama con voz metálica. No vayas al mar, papá. Hay cosas que no flotan. Desperté empapado, la cama estaba rodeada de marcas de ceniza, huellas diminutas que ardían. Ahora es agosto de 2025. Escribo con la luz de la pantalla temblando porque cada foco que enciendo muere. Bruno tiene 14 años y sale de noche, vuelve al amanecer con los ojos reflejando velas inexistentes. El taller cerró después de que 3 compañeros murieran aplastados por una viga que jamás se partió. El cuenco de barro donde dejé mi sangre sigue en el santuario, la costra parece fresca. Pilar murió desangrada sin herida visible, hallaron una astilla de vela entre sus dedos. La túnica de la santa luce más blanca cada día y Bruno se sienta frente a ella, respirando hondo, como afinando un instrumento. Si alguien halla este escrito sabrá que un soplo de vida puede comprarse, pero el precio se paga con el pulso de otros, con chispas que abandonan las casas, con la certeza de que la noche no es un lugar sino un ser que invitamos a dormir dentro de nosotros. Escucho pasos sobre el techo, diminutos, cautelosos, sé que bajarán pronto. Cierro el archivo, apago la lámpara y contengo mi respiración para no llamar a lo que viene. Quizá esta vez sea mi turno de quedarme sin aire. Oigo a Bruno inspirar. El sonido es profundo, cavernoso, cargado de sal y ceniza. Cada inhalación parece robarme un recuerdo, olvidé la voz de mi madre, el sabor del café. Solo queda la certeza de que la respiración es un botín y que todos estamos a una exhalación de distancia del vacío. Si alguien lee esto, que rece por nosotros, todavía queda aliento por cobrar. Fierros y huesos. Nunca creí en los milagros hasta la noche del 14 de abril de 2019, cuando la autopista federal 180 se tragó mi vida y me escupió de vuelta con algo oscuro adherido a la piel.
Conducía mi viejo Tsuru blanco rumbo a Catemaco. Íbamos Alma, mi compañera de reportajes, y yo, con la cajuela llena de equipo fotográfico y un altar portátil dedicado a la Santa Muerte que ella insistía en llevar como protección. Sobre el retrovisor colgaba un dije de acero ennegrecido, la calavera impasible, la hoz diminuta cruzada sobre el pecho, un resplandor que callaba cualquier burla. La carretera estaba desierta. La lluvia reciente aún empañaba la maleza y daba al pavimento un brillo de lomo de pez. El ventilador del tablero lanzaba aire húmedo que olía a gasolina derramada. Íbamos hablando en susurro sobre la romería del día siguiente cuando, sin aviso, los faros descubrieron un tráiler atravesado, sin luces ni triángulos de emergencia. Frené a fondo, las ruedas chisporrotearon, el volante vibró como una criatura herida. El golpe llegó a la velocidad de un disparo, un estampido sordo, luego el mundo girando, cristalizándose en una maraña de chispas y cristales. Sentí mi cuerpo flotar. Hubo un silencio imposible, como si alguien hubiera apagado el mundo. Después, el chillido del metal retorcido devolvió el sonido. Todo quedó detenido con el coche de lado, las llantas girando en el aire como peonzas moribundas. Respiré el olor agrio del anticongelante mezclado con un hilo dulce, sangre. Parpadeé. Seguí vivo. Alma gemía a mi lado, su frente abierta, los labios llenos de esquirlas. El interior estaba aplastado excepto un óvalo perfecto alrededor de nosotros, como si la lámina hubiese cedido ante un caparazón invisible. Y allí, balanceándose en un vaivén lento, seguía el dije de la Santa Muerte, indemne, libre de polvo. Toqué el metal, estaba frío como agua de pozo. Un ramalazo eléctrico me recorrió el brazo. Salimos tambaleantes entre los cristales. El tráiler ardía sin explosiones, con un fuego quieto, casi ceremonial. El chofer estaba atrapado, partido a la mitad entre cabina y motor, pero su rostro mostraba una serenidad imposible, parecía dormido. Más allá, un taller mecánico anexo estaba reducido a un acordeón de vigas. 4 cuerpos, que debieron ser clientes o trabajadores, se confundían en un abrazo carbonizado. Ninguno respiraba. El silencio era tan denso que hasta el viento faltaba. Solo el crepitar amortiguado de unas llamas que no emitían calor. Caminé alrededor del Tsuru, el motor había desaparecido. No caído, no desplazado, arrancado, dejando un hueco de bordes limpios. En el suelo no había tornillos, mangueras, nada. Tragué saliva, incapaz de explicarlo. Cuando al fin llegaron paramédicos y bomberos, me sentí espectador de una obra ajena. Nos cubrieron con mantas térmicas, el vapor salía de nuestros cuerpos como humo de chimenea. Uno de los socorristas se quitó el casco para mirar el interior aplastado y negó con la cabeza. «Es un milagro», murmuró. Yo pensé en la palabra milagro y sentí un escalofrío que no venía de la noche. En la ambulancia, Alma apretó mi antebrazo con fuerza repentina. Tenía los ojos vidriosos. «No lo pierdas de vista», susurró, señalando el dije ahora colgado de mi cuello. Le pregunté qué veía y su mirada se clavó en la pared metálica como si, a través del acero, hubiera una grieta al otro lado de la muerte. Hasta llegar al hospital civil no volvió a pronunciar palabra. Los médicos esperaban cuerpos destrozados, solo hallaron rasguños, una pequeña fractura costal en mí y nada grave en Alma. Mientras me cosían la frente, un agente de la Guardia Nacional se acercó para tomar mi declaración. Conté lo que recordaba, omitiendo el detalle del motor ausente. Preferí achacar mi confusión al impacto. Él, sin embargo, dijo algo que me dejó helado: no habían hallado rastro del taller derrumbado. Donde según mi relato debía haber un local en ruinas, solo había pastizal intacto. Esa madrugada, cada vez que cerraba los ojos revivía el choque, pero los sonidos se transformaban en un siseo de sotana arrastrada. Encendí la luz de la habitación. Las sombras en las paredes se alargaban hasta tocar el techo, parecía que alguien las tensara como cuerdas. Pedí un sedante. La enfermera se sorprendió, mi ficha decía que ya me lo habían administrado media hora antes. No volví a intentarlo. A las 3 de la mañana, Alma se deslizó hasta mi camilla, sosteniendo su cámara abierta. Me mostró las fotos tomadas segundos antes del choque. En la imagen final, la carretera se veía despejada,
más en medio del asfalto había una figura encapuchada, sosteniendo una balanza diminuta. No aparecía en la toma anterior ni en la siguiente, capturada ya con el auto volteado. La nitidez era absoluta, la túnica absorbía la luz. Nos dieron de alta al amanecer. Mientras salíamos, el agente regresó con otra noticia. Los peritos encontraron, a 1 kilómetro del siniestro, un motor perfectamente íntegro, sin un rasguño, colocado a un lado de la carretera como una ofrenda. Coincidía con el número de serie de Misuru. Parece recién armado, dijo, incrédulo. Yo no respondí, sentí que algo en mi pecho se tensaba, el dije ardía como hielo. De vuelta en Jalapa, el ambiente de mi departamento cambió. Las luces parpadeaban, las paredes sudaban humedad con aroma a cempasúchil y cera. Alma, que vivía en un cuarto de huéspedes, pasaba horas muda, mirando el colgante sobre la mesita. Una noche desperté a las 2:13, la pantalla del celular fija en esa hora, y la vi parada a un costado de la cama. Su piel parecía encerada, los ojos hundidos. No habló, solo acercó sus dedos morados y rozó la calavera de acero. Fue como si drenara calor de la habitación. Después se desvaneció. Al día siguiente, Alma no estaba. La buscaron. A mediodía, llamaron para informarme que habían hallado un accidente a las afueras de Coatepec, un coche calcinado, placas idénticas a las mías, con el cuerpo de una mujer irreconocible al volante. Pero Misuru seguía en el corralón, inservible y sin motor. Me mostraron fotos. El interior quemado mostraba un óvalo intacto alrededor del asiento del piloto, como aquel que nos había protegido. Pregunté si hallaron un colgante, me dijeron que no había nada metálico. Aquella noche, solo, decidí regresar al punto del choque. Sentía que algo me llamaba como una jauría lejana. Caminé por la cuneta hasta el sitio donde el tráiler había ardido. Allí no había señales de fuego, la maleza crecía sana. Donde recordaba el taller, encontré un hoyo reciente, la tierra removida. Cavé con mis manos hasta desenterrar la balanza de la foto, latón bruñido, platillos perfectos. Al sujetarla, escuché un suspiro colectivo, como si todos los muertos del accidente tomaran aire a la vez. De pronto la balanza se inclinó, un platillo bajó con fuerza, como si algo invisible, o alguien, se hubiera posado. Entendí que la cuenta no estaba saldada. Guardé el objeto y emprendí la marcha, sintiendo el peso de ojos inexistentes en mi nuca. Desde entonces vivo viajando, dejando veladoras y pan en altares improvisados junto a cruces anónimas en la carretera. Cuando falto a la cita semanal, ocurren muertes cerca de mí, un albañil aplastado por un muro sin causa aparente, un motociclista decapitado por un cable que nadie colgó, un niño que se ahoga en un charco llano. Los periódicos lo llaman azar, yo leo el patrón claro como sangre sobre nieve. El motor, aquel motor perfecto, apareció en mi sala la tercera semana. No estaba húmedo ni olía a aceite. Simplemente ocupaba el centro del tapete, reluciente. Lo cargué hasta la cajuela de un coche rentado y lo llevo conmigo igual que la balanza. No sé a quién debo entregarlos, pero la calavera en mi pecho late como un corazón ajeno cada vez que me acerco a un nuevo santuario de la flaquita. Escribo esto desde un motel barato en la salida sur de Querétaro. Las paredes son de bloc sin repello y la puerta no cierra bien. Sobre la mesa, la balanza vibra, los platillos tiemblan como si recibieran un pulso remoto. El motor reposa en el maletero, limpio, perfecto. El reloj digital del televisor está clavado en 2:13 aunque afuera todavía hay sol. Oigo pasos lentos, arrastrados, en el pasillo. El foco titila y proyecta la sombra de una guadaña, larga, curva, imposible, no hay nadie al otro lado. El tintineo del dije golpea mi pecho, marcando un compás frío. Entiendo que el milagro de aquella noche no fue salvarme, sino convertirme en la deuda que equilibra la balanza. Cuando la luz se apaga por completo, el silencio adquiere la forma de un susurro, ya no soy dueño de mis huesos ni de mi hierro, soy el mensajero que transporta su tributo. Y sé que, la próxima vez que un auto se estrelle en una autopista desierta, alguien encontrará mi corazón intacto, colgando del retrovisor. Regreso de huesos.
Nunca quise deberle nada a la Santa Muerte. Crecí en un barrio donde su altar sobresalía más que la cancha de básquet, pero yo la evitaba, seguro de que los favores siempre se pagan con algo peor que dinero. Eso cambió la madrugada del 14 de junio de 2018, cuando mi hermana Alma, mi única familia real desde que papá huyó, no regresó de su turno como conductora de plataforma. Salió a las 7 de la noche con un pasajero hacia el otro extremo de Ciudad Obregón y desapareció sin dejar señal. Durante 2 días hice lo que cualquier hermano desesperado haría. Pegué volantes empapados por la lluvia, imploré en redes sociales, recorrí hospitales, delegaciones y hasta la morgue. Cuando un comandante me pidió calma, entendí que, en realidad, me estaba aconsejando resignarme y buscar un cuerpo, no a una desaparecida. Esa noche, exhausto y sin un centavo para gasolina, terminé frente al altar comunitario de la colonia. Una vitrina astillada protegía una figura de yeso de 1,5 metros, pintada con esmalte barato, veladoras derretidas formaban una costra multicolor en el piso. Dicen que el 14 de cada mes su manto revela lo que la muerte cobrará. Comprendí la insinuación al ver algo oscuro entre los cirios, un tenis gris idéntico a los que Alma llevaba al trabajar. Lo sujeté con manos temblorosas, no tenía sangre, solo barro fresco y un hedor a óxido. Lo tomé como señal. Me arrodillé, crucé los dedos y, sin saber rezar, balbucé lo primero que me salió: Madre, si la tienes, devuélvemela entera y te pagaré. Dije entera, no sana. Creí protegerme de una desfiguración irreparable, pero juro que algo se rió detrás del cristal. Dormí en el coche, apoyado al volante. Entre sueños oí pasos arrastrados rodeándolo. Cuando abrí los ojos casi amanecía y el interior estaba tan helado como un congelador. Mi celular vibró con un mensaje sin remitente: mírate en el retrovisor. Giré la cabeza. Alma estaba de pie tras el auto, descalza, los brazos caídos y la mirada de quien cruza un umbral sin regresar del todo. Tenía el rostro limpio, la ropa intacta, salvo por una película de tierra pegada a la piel, como si la hubiesen desenterrado. Corrí, la abracé, su cuerpo estaba frío como mármol y no dijo palabra, solo apoyó la barbilla en mi hombro. De camino al departamento el celular murió, la pantalla se volvió una lámina negra. En la ducha, el agua que le caía salía gris, luego negra, hasta que el desagüe empezó a oler a flores podridas. Alma mantuvo los ojos abiertos, fijos en el azulejo. Al terminar la envolví en una cobija, todavía susurró: no apagues la luz. Obedecí. Me tumbé a su lado. Poco antes del mediodía despertó sobresaltada, se palpó el cuello como arrancando algo invisible. Le pregunté qué recordaba. Contestó que una voz femenina la guiaba por un pasillo sin paredes lleno de insectos hasta una puerta abierta. Nada más. Cada intento de describir aquel rostro le punzaba el cráneo. Busqué en el coche sus pertenencias. En la guantera había un fajo de billetes, 6,000 pesos, doblados en triángulos perfectos, cada uno marcado con un círculo de cera roja. Sobre el volante, el tenis gris. Con él venía un papel arrugado: restitución. Faltan 2. Lo guardé temblando. Me quedé en la sala, contemplando el papel y la letra roja: paga con sangre, con años o con gente. Llamé a un viejo taxista devoto de la Niña Blanca, confirmó el presagio: si el favor es grande, la deuda siempre reclama vida equivalente y puede transferirse si entregas equivalente vital. Nadie aclaró qué significaba esa equivalencia. Más tarde, mientras Alma dormía, la nevera se abrió sola. Todas las botellas de agua se tornaron turbias y en el hielo brillaban fragmentos diminutos con forma de cráneos. Cada vez que tocaba una botella una corriente me atravesaba el brazo. Comprendí que la casa ya pertenecía a otro reino. Al caer la tarde descubrí más motivos para el pánico. Alma seguía dormida, pero en su antebrazo aparecieron 2 raspones paralelos, largos, como de ramas secas. Me senté junto a ella, sostuve su mano y prometí que todo estaría bien. La televisión se encendió sola, sintonizando un noticiero rojo. Mostraban imágenes de un operativo en Guaymas esa madrugada. Policías hallaron una fosa con 3 cuerpos recientes. Entre los objetos recuperados había un llavero con la misma calavera rosada que pendía de las llaves de Alma.
Desconecté la TV con el estómago hundido. Revisé su llavero, la calavera desaparecida. Mientras buscaba aire fresco en el balcón, escuché el tintinear de llaves sobre el tejado. El sol rojizo alargaba cada sombra más de lo normal. Volví y atranqué la puerta. Al anochecer los raspones se infectaron de forma imposible, la piel se hinchó, ennegrecida, supurando un líquido espeso y dulzón. Corrí al hospital. Un médico la examinó y ordenó análisis. Cuando regresó, pálido, dijo que en el sistema no existía ningún registro a su nombre y que los formularios estaban en blanco. Alma se levantó de la camilla y caminó hacia la salida, arrastrando los pies. No podré quedarme, murmuró sin mirarme. Aún faltan 2. Quise saber 2 qué, pero un coche cercano explotó, el estruendo hizo vibrar las ventanas. Entre el fuego reconocí un taxi calcinado como el que ella manejaba y, fundido al asiento, su llavero de calavera rosada. El caos me distrajo un instante, al volver la vista, Alma había desaparecido. La busqué en cada pasillo, techo y sótano del hospital, nada. En un baño encontré un charco de agua negra que olía a lirios podridos. Sobre el espejo, con la misma sustancia, alguien escribió, saldo entregado, 1/3. Volví al altar comunitario poco antes del amanecer del 17 de junio. La figura lucía un velo nuevo, bordado en hilo dorado. Dejé los 6,000 pesos, el tenis y mi reloj, rogando piedad. Al arrodillarme sentí un crujido bajo las rodillas, huesos diminutos mezclados con cera. Entendí el mensaje, Alma era adelanto, 2 vidas más serían la cuota. Salí con el primer rayo de sol. Ese día las noticias reportaron otros 2 hallazgos. Un conductor de plataforma apareció muerto en su coche incendiado. Su hermano joven, yo, fue visto cerca y ahora era buscado. Mostraban mi foto tomada por cámaras del hospital, advertían que era peligroso. Desde entonces duermo en moteles de carretera, siempre con las luces encendidas. Cada noche la temperatura cae igual que aquella primera madrugada y oigo llaves chocar en los pasillos. No importa cuánto huya, despierto frente a un altar improvisado, una Santa Muerte pintada a mano, veladoras derretidas y el mismo tenis gris. Escribo para quienes creen que los milagros de la Santa son bendiciones. La fe es una línea de crédito con intereses imposibles. Pagas con lo que amas y nunca terminas de saldar, salvo que transfieras la deuda. Hoy he decidido romper la cadena. Sobre la mesa del motel he dejado 2 fotografías, la mía y la de un desconocido que acabé de interceptar en esta carretera solitaria. Afuera, Alma, o lo que queda de ella, espera, descalza. Cuando la encapuchada registre mis bolsillos y encuentre las fotos, quizás se lleve esas 2 almas y me permita partir. O quizá no sea más que otro adelanto. Ya no temo a la muerte. Temo a las manos heladas que guían por pasillos sin paredes. Si mañana encuentran a un hombre descalzo vagando en la oscuridad, sin recuerdos, pregúntenle por la voz que lo condujo. Tal vez entonces comprendan, los milagros de la Santa no son para dormir tranquilos, son para no despertar jamás en la luz.